De oftalmología San Diego. Estuvo viendo un gato que estaba desplumando un canario sin herirlo y aplicó esta observación para la despulpadora de algodón. Lo mismo que la dinamita y como por ejemplo Henry Ford, después de insistir en sus procesos de hacer un vehículo, logró hacer después de 50 ensayos uno de los vehículos más famosos de su compañía. Entonces, innovar no necesariamente va de la mano de ingeniar, y podemos decir que muchas cosas son casuales, pero que los ha salvado en la observación. Cuando uno tiene una creatividad, el cerebro del creativo nato, hay gente que nace creativa y generan unos fenómenos de observación y de aplicación, porque observar no necesariamente nos da otro tipo de cualidades. Y cómo la creatividad extiende y expresa nuevas relaciones ordenadas, ya que uno necesita estudiar un tema, prepararlo, encontrar los cuellos de botella, que son esos nudos gordianos que se forman en los procesos mentales o cuando uno resuelve una dificultad. Eh, Leonardo tiene una vida espectacular, y yo salto a Leonardo porque vamos a ver que hay una serie de contrariedades con Leonardo muy interesantes, que no le quita genialidad, pero que llegamos un poquitico más a su personalidad, sin haberlo pues nosotros examinado ni nada. El legado que dejó Leonardo eh, sobrepasa todo. Leonardo arranca siendo un hijo natural de Caterina Lippi, una campesina que estuvo en amoríos con Serpiero Vinci, y a los 16 años tiene a Leonardo, y ella, eh, en esa época los hijos naturales tenían muchas prebendas, pero también habían otras negaciones. Como él era un notario, la notaría se parece mucho a lo que pasa en nuestros casos, los políticos la heredan. Aquí era el notario heredaba de su padre y este educaba a su hijo, y la enseñanza del latín era una parte esencial, básica para el desempeño de ser notario. Él vio que su hijo no iba a funcionar desde ese punto de vista, y por eso nunca le dio el apellido Nero, pero a pesar de que estuvo al lado de él y lo crió su abuelo Antonio. Él nace todo el mundo dice que nace en Vinci, pero él posiblemente nace en Anciano, una vereda cercana a Vinci. Estos son fotos de la actualidad. Yo en esa época no era fotógrafo y no estaba con Leonardo. Entonces, van a ver que las fotografías no son mías, miren que si uno ve esos pueblos encantadores y cómo Anciano ha crecido mucho más, casi que más que Vinci. Eh, Se educa y crece al lado de su padre y de su abuelo, y la madre se casa con otra persona y tiene varios hijos. El padre de Da Vinci no tiene hijos con Caterina Lippi, y, perdón, no tiene hijos con su nueva esposa, y él se casa otras 4 veces. Entonces Leonardo empieza con muchos problemas. Temprano, pues, es llevado a los 14 años al, al taller de Andrea del Verrocchio, y quien le enseña pintura, le enseña eh, inclusive escultura, el moldeo, y también le enseña el trabajo de metales. Y tiene una infancia solitaria, es un muchacho inquieto, es el típico muchacho nuestro que se pega a hacer muchas cosas. Tenía problemas de lenguaje, y ese problema del lenguaje vamos a ver que es una característica especial de la genialidad de muchas personas. ¿Verdad? Que uno no tiene que menospreciar que la persona no tenga la facilidad de expresión, era hiperactivo, pero hay que tener en cuenta que posiblemente la hiperactividad no va de la mano del déficit de atención, porque Leonardo tenía una capacidad
de atención de los pequeños detalles y de la naturaleza que lo llevaron a perfeccionar todo lo que veía. Fue un gran observador y de la observación saca la mayoría de las cosas que hizo en su vida. La parte de la escritura de Leonardo, que es una disgrafia, es dificultad para la escritura, él tenía una escritura especular, en espejo. Eso no era ninguna cualidad que decía que era que él había utilizado la escritura para esconder los secretos, pues en una época en donde todas esas ciudades como Florencia, como Roma, tenían reyesuelos, personas que se mantenían en completa guerra unos con otros, escribir al revés no era ningún misterio, ¿cierto? De modo que no era, y de todo lo que se metió Leonardo salió adelante, fue matemático, ingeniero, él decía que era autodidacta, pero manejó tantas cosas y que si las hubiera todas perfeccionado, yo pienso que el siglo XX se hubiera adelantado por lo menos 2 siglos. Eh, la parte interesante de la inteligencia eh, tiene muchos bemoles. Todo el mundo cree que el inteligente es quien resuelve problemas. Y vamos a ver que una persona inteligente es una persona que sí, puede resolver problemas, pero cuando se empezaron a estudiar el cociente intelectual, cuando Charles Binet y Simon, franceses que empezaron a trabajar midiendo la inteligencia de las personas, se dieron cuenta que servían para analizar muchas cosas y que había personas con deficiencias que podrían tener un aprendizaje con más dificultades. Después fue Lewis Terman en Estados Unidos quien empezó a utilizar lo que había descubierto Charles Binet de poder medir la inteligencia y las personas hizo famoso el IQ, el cociente intelectual. Más adelante sirvió esto para categorizar a las personas por el cociente intelectual y para trabajar como unidos en personas más inteligentes. En la Primera Guerra Mundial eso no dio más de qué hablar. Inclusive el problema con este cociente intelectual era que las personas que tenían un cociente intelectual alto no les aseguraba un éxito en la vida, ¿ya? Y si eso pasaba, pues entonces el cociente intelectual no era para producir felicidad y para producir progreso. Muchas de las personas que tuvieron cociente intelectual, eh, Walter Mitchell empezó a darse cuenta que esas personas tenían una vida desastrosa, algunos no tenían un buen sueldo, otros no estaban pensionados, tenían desacople familiar y tenían una facilidad hacia la adicción. Posiblemente entonces, él coge en 1972 un grupo de niños y hace la prueba de los marmelos. Es un test muy interesante. Le cogen unos niños entre los 4 y los 6 años, niños, 600 niños, y les pone un marmelo y les dice que si ellos esperan 20 minutos aguantándose las ganas de comerse el marmelo, les daba un segundo marmelo. Entonces, los niños, como son inmediatistas, unos se cogieron el marmelo de entrada y se lo comieron, y otros esperaron la gratificación de comerse dos marmelos. En el año 1988, 16 años después, evalúan esos niños y miran qué pasa con ellos. Y se dan cuenta que tienen mejor perfil universitario, han entrado a las mejores universidades, los que están trabajando están ganando mejor sueldo, tienen una estabilidad laboral y familiar marcada, y esas personas tienen menos adicciones al alcohol, al juego y a las drogas. Después fue Richard Davidson quien empezó a ver que el cociente intelectual, sumado a la gratificación demorada, era un factor importante, pero que había otros factores, como centrarse en un objetivo y el fenómeno social, que cuando la persona socializaba era verdaderamente inteligente. Entonces, la inteligencia es resolver problemas
tener una genialidad que es pensar completamente diferente, la sabiduría que da el aprendizaje, la persistencia, el resolver problemas y una habilidad innata que se puede ir desarrollando a través del tiempo. Leonardo entonces bloquea al pobre Verrocchio cuando él lo pone a hacer, los cuadros se hacían muchas veces en compañía. Si ustedes ven los rasgos del bautismo de Cristo, Juan el Bautista y Cristo, y ven los ángeles, se ven completamente diferentes. La tonalidad, la textura que le da a la pintura y una característica muy importante que le da espacialidad, y es el voltear el cuello hacia un lado y el cuerpo hacia el otro lado. Eso es muy importante porque cuando se pintaba en forma casi que plana, Leonardo trabaja muchas técnicas y dicen que Verrocchio, después de que él pintó esto, nunca más volvió a pintar. Se dio cuenta que el alumno había superado al maestro. Dentro de lo que hizo Leonardo, de lo que hablábamos ahorita, de escribir al revés, lo que él describió estaba muy bien detallado, como se dice, con pelos y señales, porque como ingeniero él podía conseguir, estaba buscando puestos. Él decía que la pintura era un arte secundario, que la escultura era un arte que tenía más caché, más altura, era más reconocido en el 400, porque recuerden que Leonardo nace 40 años antes del descubrimiento de América y se está acabando el Imperio Romano de Oriente. Le toca toda esta convulsión del renacentismo y las peleas intestinas en la Italia antigua. Él quiere volver a la pintura una cosa espectacular que tuviera inclusive matemáticas. Leonardo, a pesar de todo, de su inquietud, de su dislexia, su escritura en espejo, con ese manejo de la especialidad, hizo muchos folios que solamente, inclusive algunos de ellos, a principios del siglo XX, se organizaron y se encontraron algunos y se pudieron contemplar en su máxima expresión, porque muchas de las cosas que hizo Leonardo nunca se desarrollaron. Y van a ver que de las características de los hiperactivos es que empiezan y no terminan. Y muchas de las obras de Leonardo dejó muchas cosas empezadas. ¿Qué pasa con la escritura y la iglesia? Que se sabe que cuando la persona nace, el hemisferio dominante, que es el hemisferio izquierdo, que maneja el hemisferio derecho, en la mayoría de las personas, en los zurdos solamente el 20% tiene el área del lenguaje en el hemisferio derecho. Entonces, ese hemisferio derecho está muy conectado, no quiere decir que haya tan la espacialidad, no, es la zona que mayor se conecta con el hemisferio izquierdo para desarrollar todo ese conocimiento espacial que tenemos, la espacialidad, la orientación, la escultura, la pintura, la matemática y la geometría. Entonces conecta esa parte del cerebro y parece que las personas disléxicas que tienen en el hemisferio izquierdo ese déficit, parece que la compensación que hace el cerebro desde el punto de vista circulatorio de antes de nacer el niño cuando nace, hace que se desarrolle mejor esa área del cerebro. Por ejemplo, la escritura y la dislexia, la escritura especular, si nosotros miramos una sola letra, casi que está cambiada a nivel espacial. La D es igual a una P, no es sino darle el giro adecuado, y es igual a una Q. Y todos los niños cuando empiezan a escribir, cuando empiezan la lectoescritura, todos son disléxicos. O sea, porque están desarrollando áreas del lenguaje, pero otros se demoran en los procesos de lectoescritura y tienen alteraciones de memoria. Eso no quiere decir que una persona disléxica no pueda ser un genio. Desde el punto de vista personal de Leonardo, tuvo muchos problemas en su homosexualidad. Recordemos que en esa parte a él estaba en una fiesta con gente de alcurnia porque Leonardo se relacionaba con los hijos de sus mecenas, estuvieron en contacto con un prostituto y lo estuvieron persiguiendo y después de la segunda oportunidad se tuvo que ir
y hacia otras partes porque lo estaban acusando de homosexualidad. Era zurdo y el zurdo, como zurdo, tiene muchas cualidades y era un vegetariano, era rebelde, era díscolo, pero su creatividad superaba todo lo demás. La identificación sexual a nivel cerebral, a pesar de que se discute mucho en cerebro masculino y cerebro femenino, la sexualidad está en el cerebro. O sea, se nace homosexual. Eso no es que sea que venga, metámoslo aquí a una terapia psicológica y le vamos a cambiar, que a usted le van a gustar. Nos cogemos una muchacha y entonces la vamos a volver lesbiana porque se junte con lesbianas. O vamos a coger un tipo homosexual. La sexualidad es en el cerebro. Y por más que quieran religiosos, teóricos, filósofos, psicólogos, psiquiatras, todo lo que quieran, la sexualidad está ahí y es cerebral. O sea que el cerebro da identificación sexual y hay algunas minucias desde el punto de vista anatómico y fisiológico para la identificación sexual. Pero la mujer maneja mejor el color y la textura. De hecho, las mujeres, el 50% de las mujeres ven un color que nosotros no vemos. Los detalles, el cerebro de la mujer es figura detallista y que posiblemente dentro del desarrollo de la filogenética, la mujer le tocaba recoger frutos y podía seleccionar colores que el hombre posiblemente no le interesaba y posiblemente el desarrollo fue más cultural y filogenético que verdaderamente cerebral. Y el perfeccionamiento de las cosas y el desarrollo de conceptualización de figura a fondo. Eso es muy importante porque Leonardo empieza a funcionar con técnicas de aplicación de la geometría al dibujo, de la matemática al dibujo. Y ahorita vamos a ver quién implementó todas esas cosas en Leonardo. Él hace teatro, hace sus propios vestidos. Cuenta Isaacson, que es el que ha sacado los libros nuevos sobre la historia, que Leonardo andaba con un batón rosado, casi que minifalda, en la época en que todo el mundo utilizaba una falda hacia abajo, y demostrando imaginación y fantasía. Inclusive incursionó hasta en la cocina. En todas esas cosas en que Leonardo hacía juegos didácticos y muchos de los cortesanos lo buscaban para que animara las fiestas con bombas de colores, con aparatos que disparaban burbujas, de juegos mecánicos semejantes a robots, o sea que él utilizó la inventiva y la imaginación utilizando la alegría. Todo, según pues lo que dice Giorgio Vasari, estos, Vasari no le toca conocer a Leonardo, porque Leonardo muere en el 1519 y Vasari le toca, eh, perdón, aquí le toca casi la última fecha de él. Él maneja todo esto. Bueno, y aquí estamos hablando de este tipo de cosas. Que, ¿por qué dicen que Leonardo no terminaba las cosas? Leonardo no terminaba dejó muchas obras empezadas. Cuando él estuvo trabajándole 20 años al monumento de Francisco Esforza, su mentor era Ludovico. Ludovico era hijo de Francesco Esforza y quería hacerle un monumento en Milán de la perfección. Se demoró 20 años tratando de hacer los bosquejos, hizo todos los dibujos, hizo todas las cosas y cuando logró tratar de hacer algo, hizo una escultura en barro que cuando los franceses invadieron y esa parte de Italia, volvieron a la escultura que había hecho de caballo como un preámbulo de ese monumento a Francisco de Forza. Eh, esto da, él siempre corregía los dibujos, empezaba y no terminaba, inclusive en Florencia, cuando le tocó pintar con el territorio de los Medici, le tocó pintar una pared que le pusieron a su contrincante en el momento, desde el punto de vista pictórico. Él se pone a pintar y empieza a innovar una técnica para hacer el fresco y en 3 años eso fue un fracaso. Y en cambio, la contraparte de él hizo todo su trabajo común y corriente.
Entonces él se mantenía ensayando y inclusive cuando comenzó a hacer uno de sus cuadros más famosos, que es la Virgen de las Rocas, en donde él triangula la figura y le da fondo y le da el trasfondo y él maneja la perspectiva y empieza a utilizar el esfumato, que es delinear con unas líneas tenues parecidas al humo. Y ahí viene el término esfumato. Y él empieza a hacer ese tipo de figuras y se demoró casi 20 años para entregar la obra de la Virgen de las Rocas. Cuando empezó a hacer la Mona Lisa, dicen que no se sabe si él no la entregó porque no la pagaron o el otro se cansó de esperar que le entregaran el cuadro. Entonces, cuando él empieza a conocer la perspectiva, él empieza a volver la pintura una técnica científica, en donde se aplicara la geometría y todo el contexto de desplazar espacialmente todas sus figuras. Y esto es importante porque para él quería ser un científico de la pintura. Cuando él buscó puesto, lo buscó buscando puesto de ingeniero, tratando de inventar armas, de inventar aparatos para escafandras, para acabar con los barcos que se estacionaran. Hizo muchos de los bosquejos, pero muchos de ellos nunca se utilizaron y otros no funcionaron. Y fueron a partir del siglo XVIII y el siglo XX cuando se le da un valor a todo el contexto científico que desarrolla Leonardo. Leonardo eh, era matemático también, porque hay una persona que trabajó con él que era Luca Pacioli. Luca Pacioli era un monje que le enseñó mucho de la matemática a Leonardo y él practicó mucho el ábaco y retomó mucho de la parte matemática para hacer su pintura. Fue Leonardo de Pisa, que no fue contemporáneo de él, quien primero dio la aplicación de la numerología para el fenómeno artístico y de la perfección. Leonardo de Pisa entonces saca el número de Fibonacci o la ecuación de Fibonacci que la encuentra en toda la naturaleza y cómo las matas, las flores, los caracoles llevan ese contenido de esta ecuación de Fibonacci, de la progresión de Fibonacci, 1, 2, sumados dan 3, 3 y 2 sumados dan 5, 5 y 3 dan 8, 8 y 5 dan 13, 13 y 8 dan 21, y esa numerología de la perfección la aplica Leonardo porque ya estaba enamorado de las matemáticas y toma de Leonardo de Pisa. Leonardo de Pisa era hijo de una persona que trabajó en África y se dedicó a las matemáticas, conoció las matemáticas de los indios y de los chinos y aplicó el cero a la numerología de Europa. El cero desarrolló toda la perfección porque con los números romanos no se podía multiplicar ni dividir. Y fue Fibonacci el que le dio ese impulso a la numerología y fue Luca Pacioli quien encantó a Leonardo para que la geometría sirviera para todo. Entonces esa proporción de Fibonacci se ve aplicada en el arte que toma Leonardo da Vinci. En las figuras, aquí está la aplicación de la progresión de Fibonacci en animales, porque él dibujó animales y hizo muchas cosas con el detalle. Veremos cómo la misma proporción áurea de Leonardo muchos la han tratado de aplicar a la Mona Lisa. Y dentro de lo que hace Leonardo es disección de cadáveres. Y en la disección de cadáveres hace la perfección del dibujo porque aplica la anatomía interna a la anatomía externa y logra ese desarrollo anatómico que ha llevado a Leonardo a ser uno de las personas que manejó mejor la anatomía y que todavía en este momento
casi que es una perfección comparable a la resonancia magnética. Desempolva el hombre el Vitruvio y saca la perfección humana y saca todas las proporciones anatómicas. La proporción anatómica en la época del Renacimiento es una revolución porque es la primera vez en donde el ser humano se categoriza por facciones, por una estética de la perfección, y Leonardo no se aparta de todo eso. ¿Por qué hablamos en este momento de creatividad? Porque cuando el cerebro es creativo, no es una habilidad que nace, que puede nacer, pero la creatividad es pensar por un grado de conectividad interhemisférica. O sea, en este momento hablamos de conectómica, que es la ciencia que vincula todas las áreas del cerebro para establecer un beneficio, inclusive, o una cosa deletérea, algo que nos haga daño. Entonces, a nivel cerebral, nosotros no podemos decir que hay una zona específica del lenguaje, ni hay una zona específica de la visión, ni hay una zona específica de la sensación, de las matemáticas, pero sí se ha podido ver que cuando se conecta el cerebro, las áreas que se van conectando van generando plasticidad cerebral. Y todas estas neuronas que nosotros conectamos le están dando una vitalidad porque cada día nuestro cerebro se está transformando. Nos vemos con un número de neuronas que en este momento se sabe que nosotros podemos producir 700 neuronas diarias, nuevas, y cada neurona tiene 10.000 neuronas con cual conectarse. O sea que estamos produciendo 7 millones de conexiones diarias que son conectadas por medio de esta red de conectómica. Ya no se habla tanto de red neuronal porque sabemos que las conexiones neuronales son importantes, pero también las células que están alrededor. Entonces, ¿qué hace esa conectividad? Cuando usted hace audición, visión, repetición, lectura, escritura, canto, desarrollo, empeño, productividad, aplicación, hace que se generen nuevas sinapsis, conexiones, un proceso dinámico de pensamiento, se unen áreas cerebrales poco comunicadas y se cambia el cerebro. Hay un estudio muy interesante con los choferes de taxi de Londres. Hay más de 25.000 calles en Londres y ellos hacen un curso en donde se demoran más o menos 3 años y es tan difícil que solamente lo pasan el 50% de los taxistas que lo realizan. Y se hicieron resonancias magnéticas funcionales antes y después y se encuentra que la zona de orientación espacial de los choferes que se aprenden esas 25.000 calles ha aumentado en tamaño y en conectividad, que hay otras áreas que se disminuyen, desde luego, pero se activan en el momento menos pensado y se han dado cuenta que los genios en momentos de crisis, de depresión o de enfermedad hacen el desarrollo superior de la conectividad por medio de áreas nuevas que están creciendo todos los días. Leonardo entonces aplica la observación rigurosa y acuerden que él también se dedicó a la óptica y logró ver, trabajó con prismas y siempre quedó midiendo de por qué uno siempre miraba a un solo punto y cómo dirigiendo una aguja, que eso después lo trabajó también Renato Descartes. 100 años después, una aguja no impedía la visión de la persona y se daba cuenta que la visión puntual era una parte y que la retina era la que en conjunto desarrollaba una visión un poquitico más torpe que la visión puntual que tenía el ojo y desarrolló todos estos dibujos del quiasma óptico. Yo les pongo aquí la imagen de resonancia y los dibujos que hace Leonardo porque explicó todo lo que pasaba en el nervio óptico. Y no solamente eso, a él le quedó una inquietud muy grande, porque él sabía, utilizaba cámara oscura, fue el principio también de la fotografía, del daguerrotipo. Es una caja oscura en la cual se le ponía un punto y se veía la imagen invertida en una parte de atrás de la caja. Entonces, el roto actuaba como pupila
y la parte del cartón hacia atrás semejaba la retina. Entonces, Leonardo no sabía por qué se invertía la imagen en el cerebro. Desconoció completamente todo eso y a pesar de que hizo disecciones completas, nunca pudo encontrar que el cerebro era capaz de invertir las imágenes y de ignorar otras. Las imágenes que hace el corazón toda la parte del tracto digestivo es superior. Si nosotros vemos los dibujos de Leonardo explicando todas las cosas, son una serie de detalles. Leonardo dicen que solamente maltrató a un animal, que fue una rana, le bochó el corazón y la rana seguía moviendo los ojos. Le quitó la tráquea y la rana seguía moviendo los ojos. Y cuando estripó la parte de tallo cerebral, se dio cuenta que ese sitio era el que manejaba propiamente la parte vital de todos los órganos y que el animal moría. Él dice que después de ese experimento nunca más volvió a trabajar con animales vivos. Dentro de la parte de la Mona Lisa, que es su obra cumbre, Leonardo la hizo en una tabla de álamo. Estuvo, desde que la pintó, estuvo más de 20 años con él en una mochila y cada vez le hacía un retoque. Y mire que hace el esfumato de una forma perfecta, no se ven líneas, se ven solamente las imagina y dicen que la sonrisa de Leonardo es enigmática y parece que Leonardo, como trabajaba también con cadáveres, él aprendió a mover los músculos de la sonrisa y parece que la sonrisa de la Gioconda es una creación de de sus inquietudes cuando trabaja con cadáveres. Otros le dan otra imagen, dicen que cuando estaba pintando la imagen puso a ponerle música y a sacarle sonrisas donde ella tenía que estar quieta y la sonrisa parece una sonrisa fingida. Otros dicen que es la sonrisa de una mujer en embarazo y la obra cumbre de él, hoy me puse a mirar algo muy interesante. Cuando compran el cuadro no se sabe si lo vendió en vida o lo vendió en muerte, pero cuando lo compra, perdón, bueno, ahorita les digo quién lo compra. Lo compra por 4.000 monedas de oro. Entonces, 4.000 monedas de oro en este momento, hice el cálculo más o menos cuánto pueden valer, o sea que la vendió más o menos por 10.000 millones de pesos colombianos. Y es importante porque Francesco Melzi, que es el que ayuda en los cuadros y a terminar muchos de los cuadros de Leonardo, Melzi hereda la Mona Lisa y se la vende a Francisco I en Francia y él paga toda esa cantidad de dinero. O sea que yo hice la cuenta más o menos cuánto era en oro y era más o menos 4.000 monedas florines, que era oro de 24 quilates. Entonces calculen el gramo, eran monedas de 3,6 gramos cada una y el gramo está más o menos a 250.000 pesos cada uno. Haga el cálculo que yo lo hice. Cuando la persona puede perder sus capacidades para hablar, puede perder las capacidades para aprender y durante el deterioro, Claude Monet hace un cuadro de deterioro y hace una demencia y la demencia frontal se caracteriza por repetición, repetición y repetición. Y dicen que la persona cuando tiene una demencia conserva su personalidad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que Monet hace 19 cuadros de la Catedral de Rouen y todos son obras de arte. O sea, Monet no perdió la característica de ser un artista y ser un genio. Y a pesar de que tenía su deterioro, siguió haciendo genialidades. O sea que el cerebro, a pesar que puede presentar una serie de deterioros, cada persona lo hace.
son cosas interesantes con respecto al cerebro, porque mire que eh, se han dado cuenta, por ejemplo, como una persona autista, ¿recuerdan el autista de la película Rem Mal, que es el hombre de la lluvia, que lo interpreta Dustin Hoffman? eh, Ese tipo existió en realidad y él era capaz de leer con un ojo, leía una página y con el otro leía la otra página. Era capaz de leer al mismo tiempo. Entonces, siempre se ha dicho que para que haya creatividad tiene que haber una difusión cerebral específica, el autismo inclusive. Entonces, algunos hablan, por ejemplo, de que Messi tiene una variedad de autismo, que tiene una variedad de Asperger, y que Messi se centra en el balón y no ve al adversario y se centra solamente en eso. Claro que yo no he sido pues neurólogo de Messi y donde me oigan me puede demandar, pero son comentarios que se hacen y vemos que muchas de las personas como Einstein, Picasso, genialidades, tuvieron problemas de aprendizaje y muchos como Einstein que fue rechazado inclusive a nivel universitario. Nosotros no podemos hablar entonces de que el genio nace, pero se puede hablar también de que el genio se hace. Hay zonas especiales en el cerebro, muchas zonas especiales. Las áreas de asimetría, entonces hay una zona de genialidad que dicen que se necesita una simetría entre los dos hemisferios cerebrales. Nosotros tenemos dos cerebros y que o sea, esa correlación entre los dos es lo que hace todo eso. Pero se han encontrado que los matemáticos tienen mayor conectividad a nivel del lóbulo parietal y cuando examinan el cerebro de este se dan cuenta que el cerebro de este no era mayor que el de una persona normal, inclusive tenía un cerebro menor y posiblemente, como lo partieron en pedazos, posiblemente el cerebro de este tenía más conectividad. Conectividad dada, ¿por qué? Por las células de sostén, por la glía. En este momento se sabe que la glía comparte muchos de los fenómenos de conectividad de las neuronas. Y inclusive la glía sirve de conectividad entre ella misma. Y esas células de sostén que anteriormente creímos que solamente sostenían las neuronas, explican muchos de los procesos de genialidad de las personas. Lo otro que se dice es que la corteza prefrontal, que es el cerebro del cerebro, esa corteza prefrontal en el genio tiene mucha conectividad con el cíngulo y con el precuneus, y que esa conectividad hace que el evitar, como hacían los niños, el marshmallow, el evitar la tentación para el desarrollo y el desempeño, es lo que hace que se estimule una zona de placer. Y esa zona de placer está en función de dopamina y que cuando la persona empieza a centrar la atención en un solo punto, va aumentando receptores de dopamina y va conectando el cerebro. Lo mismo que sucede con el cerebro musical. El cerebro musical es un cerebro que se conecta y se han hecho estudios con niños músicos y niños no músicos y se ven que sus áreas cerebrales están más conectadas y se han hecho con ancianos músicos y ancianos no músicos y se ven que esa conectividad es la que le da la calidad al cerebro para preservarse, conservarse y estimular muchas áreas. ¿Cuáles son entonces los pilares de inteligencia? La observación. Leonardo se enfocó siempre en observar los pequeños detalles, las flores, y los reducía y los veía con lupa, estimulando, mirando, para poderlos llevar a la pintura y a la escultura. Como buen observador, pero yo digo que, y muchos lo dicen, que era un trastorno, no era un trastorno de atención, sino de hiperactividad, y el enfoque. Einstein se enfocó casi 5 años en la teoría de la luz, que ese fue el que le dio el premio Nobel. A este no le dio el premio Nobel por la teoría de la relatividad, sino por la teoría de la luz. Fijar la atención en los órganos de los sentidos, entrenarse, persistir, un pensamiento estratégico y la sociabilidad. Esos son los pilares de la inteligencia.
Hay que tener entonces memoria de futuro, es aprender de la experiencia ajena, simular los eventos. Recuerden, todos los científicos que han hecho ciencia ficción, Asimov y toda esa gente, tiene una comunicación, una emoción y la posibilidad de factibilidad de cristalización. Entonces, no es pensar lo que genera el funcionamiento cerebral, es conectar y trabajar y construir. Leonardo decía que todo aprendizaje que llevara a palabras no tenía utilidad, que había que hacer, construir, observar y construir. O sea que pensar no solamente es la única cosa que hacía. Todas estas cosas que hizo Leonardo, muchas las hizo para la guerra, muchas no funcionaron, ahora se le está dando mucho más valor, pero el legado de Leonardo es todavía muy reciente. Conocemos muchas de sus obras, la técnica de la perspectiva, la técnica del esfumato, toda esa forma, figura fondo que le dio esa característica especial y la genialidad a él. Hablamos aquí de sinestesia. La sinestesia es un fenómeno cerebral en donde un órgano de los sentidos funciona como no debería ser. Por decir algo, un sinestésico es como cuando se empezó a utilizar el LSD, que la persona que utilizaba el LSD se tomaba y veía las ondas musicales. ¿Y cómo iba a ver una onda musical? Las veía de colores. Y es porque el oído es capaz de percibir ondas, ¿sí? Y está hecho para funcionar con determinadas frecuencias. Y el ojo también ve ondas, longitudes de onda. De hecho, los animales ven longitudes de onda que nosotros no vemos. Y hay personas que ven colores que nosotros no vemos. Y hay inclusive comunidades que no ven todos los colores del arco iris. Entonces, la sinestesia permite que la sinestesia más común es ver los días de colores. Hay gente que ve los días de colores, entonces sabe, lo ve azul, entonces dice, hoy es miércoles, ¿cierto? Y esas personas que tienen sinestesia y creatividad han explotado todos los órganos de los sentidos para volverse genios. Y cuentan, por ejemplo, cómo Tagore, que fue el primer premio Nobel de literatura no occidental, él escribió el himno de Pakistán y la India y pintaba y hacía poesía. Y él cuando pintaba decía que estaba escribiendo una poesía y era capaz de repetir la poesía viendo el cuadro y era capaz de repetir el cuadro leyendo la poesía. Es una conectividad especial de sinestesia. Entonces, muchos de los genios son sinestésicos y son esas personas que transforman el mundo. Cuando estaban trabajando Watson y Crick con su cadena de DNA, no les quedaba claro porque pensaban en plano de acomodar las bases y que se acomodaran como deberían ser. Y Crick, en un sueño, vio un par de serpientes peleando y se levantó y escribió y le dio la idea de que esa era la forma en que se acoplaba la doble cadena, la doble hélice del DNA y que explicaba la función espacial que tenía esa cadena. Entonces el sueño también sirve para funciones de creatividad y dicen que cuando uno está desarrollando un problema, lo mejor es irse a lolear, a oír música, a mirar el ambiente, porque el cerebro sigue trabajando y desarrollando la temática que usted ya le puso de problemas. El cerebro tiene conexiones donde hace factores de probabilidad, tiene programas de probabilidad, tiene programas de futuro y tiene programas de ensayo y error. Y el cerebro está hecho para adelantarse entre 100 milisegundos a 12 milisegundos a los hechos antes de que aparezcan. Y se han descubierto otras zonas cerebrales y áreas cerebrales que son ya sistemas en donde el sistema nervioso autónomo reacciona mediante el medio ambiente y se percibe en forma inconsciente y esas personas se adelantan a los hechos en fenómenos de peligro que los animales perciben. ¿Cierto? Los lobos y los perros se encrespan cuando sienten el olor de un lobo y sin haberlo sentido aullar. Perciben otras cosas que nosotros no percibimos.
Ramanujan, que era un científico indio, resolvía problemas matemáticos cuando se acostaba a dormir. Y muchas personas, científicos, resuelven, había un científico que resolvía las ecuaciones mirando hacia arriba y se las imaginaba espacialmente y las resolvía. Esto era lo que yo les traía a ustedes, tratar de vincular a Leonardo con el desarrollo cerebral del genio, con el desarrollo de la inteligencia y cómo este personaje tan interesante nos dejó tantas cosas y todavía hay muchas cosas que no hemos desarrollado de él. Muchas de las cosas también se perdieron porque Leonardo muere en la corte francesa de Francisco I, y Francisco I lo acompaña hasta su muerte y le ayuda, y él muere el 2 de mayo de 1519, por eso se celebró los 500 años de la muerte de Leonardo el año pasado, y Melzi hereda la gran parte de su obra, y su amante, eh, Salai, Andrea Capriotti, hereda también parte de su herencia, y una hermana también de él, pero nos deja un legado a todos nosotros que todavía nos sorprende y todavía nos asombra y todavía nos produce emoción. Entonces, vamos a recibir preguntas. Hasta aquí llega mi conferencia, pero vamos a ponernos en tono con ustedes. Por aquí nos estuvo diciendo Paula Bustamante, que tú la conoces, ella es neuropsiquiatra, que hay muchas similitudes para ella pues entre Miguel Ángel y también Da Vinci, que también por lo menos Miguel Ángel fue uno de los que no terminaba. Y no sabemos, pues yo le pregunté a ella a través del chat si sabía si tenía algún déficit de atención. Entonces, algunas similitudes pues que plantea ella es que también hizo varios estudios de anatomía, que dejaba sus trabajos incompletos y que además pues tenía algo de peculiaridad pues como con la personalidad. ¿Tú sabes si Miguel Ángel tenía algún déficit de atención o qué problema tenía? No tengo conocimiento, porque la persona que más se trabaja, por ejemplo, yo no soy un experto en arte, y cuando uno revisa el tema y los que lo han revisado, no mencionan a ningún otro artista con estas cualidades. Lo que pasa es que en esa época eh, había un problema. Ellos eran casi que nómadas. Había una pelea aquí, entonces iban dejando el reino y pasaban de Florencia a Roma, allá tenían protección, pasaban a otro lado. Mire, Leonardo, por ejemplo, no le ayudó el Papa León X, y en cambio ayudó a Leonardo, en ese momento ayudó a otros artistas del 480, y a él no. Entonces, ellos vivían haciendo cuadros, muchos por encargo, y otros los empezaban y los terminaban los alumnos. Yo tengo otra pregunta. A ver, si tenemos, por ejemplo, entonces que muchos de los genios, no solamente en escultura, en pintura, sino Albert Einstein y muchas otras personas que han hecho muchas cosas, pues, que dicen uno, zafadas y salidas de la genialidad, tienen algún problema, pues, como conocido o estudiado o supuesto a través de el estudio, pues, como de la neurofisiología y de neuromanagement, ¿qué se podría aplicar a eso actualmente? ¿Qué se podría, por ejemplo, Sí, con tantos niños que tienen ahora diagnóstico de hiperactividad, que tienen diagnósticos de déficit de atención, o no tienen diagnósticos, pero uno los ve como más buscadores de otras cosas que no se entretienen como se entretenía uno antes con una sola cosa, sino que pueden estar haciendo tres cosas a la vez? ¿Qué se puede sí, aplicar a ellos? sí. Hay una cosa que es muy importante. Los niños están obteniendo gratificaciones inmediatas. Usted ve, por ejemplo, un niño juega y le da puntaje. Un juego que da puntaje aumenta receptores de dopamina.
y al aumentar los receptores de la dopamina puede estar generando adicciones, porque mire que estamos adictos al chat, estamos adictos al WhatsApp. ¿Por qué? Porque cada vez que suena el timbre produce un reflejo condicionado de curiosidad, y la curiosidad es una de las características innatas del ser humano. Los niños están entonces hiperestimulados y lo están desarrollando, no sabemos, Harari dice que va a haber problemas, posiblemente, pero otros dicen que simplemente los niños se están adaptando al desarrollo que les está tocando, pero tenemos problemas con ellos. Yo pienso que el trastorno de atención con hiperactividad es superdimensionado más de la cuenta. Lo que pasa es que los niños cuando tienen muchos estímulos se vuelven inquietos. ¿Por qué? Porque tienen que llenar con sus receptores de dopamina con una actividad que les produzca placer, interés. Yo he puesto muchas veces a un niño a jugar pirinola, entonces él ensarta la primera vez y ya cumplió. No hay nada más porque eso no da más. Aparte, usted no puede ensartar 2 veces o 4 veces y que eso le dé puntajes. Y la otra de las cosas es los estímulos. Al niño hay que darle toda la posibilidad de desarrollar, pero lo estamos metiendo en multitarea. El cerebro no es multitarea, pero es unitarea. Entonces el niño a tenis, natación, de todas las actividades que hay, ¿cierto? Ping-pong rosa. Entonces son unos muchachitos súper estimulados que, ¿por qué están haciendo? Porque al papá le gusta, porque es que él tiene que ser tenista, porque él tiene que ser ciclista. No, al niño hay que darle por donde él responda. Si el niño responde a nivel musical, lo mejor es darle toda la parte musical. Pero un niño en multitarea no funciona. Sobre todo que el niño juega, el niño necesita jugar. Y el niño está entrando a estudiar en una primaria, a enseñarle todo. O sea, ya estamos comenzando a los 5 años empezando primaria y tenemos un muchacho inmaduro porque la corteza cerebral no ha madurado a los 16, posiblemente madura a los 26, posiblemente madura a los 26. Entonces tenemos un inmaduro con mucho conocimiento sin ningún aprendizaje. No se graban nada, los muchachos no graban, tienen conocimiento pero no graban. No hay ningún muchacho que sepa una poesía. ¿Por qué? Porque todo está ahí escrito. No buscan porque todo está en Google. No leen porque eso no produce el placer. Y hay que estimular todo eso. Por acá nos pregunta Mario Peláez, ¿qué tanto afecta el Internet y los juegos de video la creatividad? A ver, hay juegos de creatividad y hay juegos de espacialidad. La cuestión es no dejar que el computador haga todo, sino que si una persona se mete y le gusta un juego y es capaz de programar un juego, ahí está desarrollando genialidad. Pero la mayoría de los juegos hacen todo por uno. Sí, cuando tiene mucha dificultad, y la persona cuando tiene una baja tolerancia a la frustración, no progresa en etapas. Por ejemplo, un Tetris. Si la persona no tiene un buen funcionamiento espacial, la persona deja el Tetris y lo deja a un lado. Una de las características de las personas con trastornos de atención es la baja tolerancia a la frustración. Y uno tiene que, pues lo dijo Maturana, cuando uno pierde, aprende. Cuando uno falla, aprende. Hay unos procesos de aprendizaje que son negativos y otros que son positivos. Si usted evita todo lo positivo, todo lo negativo, entonces las dificultades no se van a poder resolver. Y el mundo está hecho de dificultades. De hecho, muchas de las pruebas de cociente intelectual es resolver problemas. Y no toda la inteligencia es de resolución de problemas. Pero entonces un consejo para ahora, pues como para las personas que están asociadas, ya sea en educación o que tienen a un adolescente o un joven en la casa, es que entonces, ¿cómo hacemos para incentivar esa creatividad sabiendo que ellos ven al lado del videojuego eso? No sé, volver a más a manualidades, a Tiene trabajo que más. haber, sí, hay que, ellos pueden hacer, se dice que ellos tienen que, por ejemplo, hay una que le decimos a los viejos, póngale canción y póngale letra a una música que no tenga letra, porque eso va conectando el cerebro en todas las vías. Hacer un juguete que se mueva y más
cosas. Por ejemplo, los niños cuando usted les cuenta un cuento, están imaginando todo lo que usted les está contando. Lo que pasa es que la imagen y la audición al mismo tiempo va generando todo porque todo el esfuerzo es mínimo, a pesar de que están estimulando áreas. Pero Gracias. cuando usted le pone un poquitico de esfuerzo, se dice que el cerebro deja cuando pierde la imaginación, pierde creatividad. Nosotros ya no imaginamos, a los 35 años se pierde la imaginación, porque retoma el cerebro, la corteza prefrontal, que es la corteza analítica, la que es crítica y la que te anula parte de la imaginación, porque si vos le decís a una persona, vamos a disfrazarnos y a jugar, lo primero que te dice, qué tontería, pues, te falta seriedad, eso no es para ti. Entonces, los niños Gracias. necesitan imaginación y crear imaginación. Yo tengo una sobrina que toda la vida, inclusive se metió a medicina, después se cambió a psicología y tiene un desempeño para hacer actividad de vestido espectacular y está estudiando psicología y acaban de publicarle un libro de cuentos. Entonces Ah, la ponemos pues a hacer pruebas psicológicas. No, si es capaz de desarrollar su carrera haciendo eso, eso es lo máximo que tiene que dar. Y ver en qué cualidades yo puedo ser mejor y explotar todo eso. súper. Yo creo que esa se puede conectar con esta otra pregunta que nos hace la doctora Catalina y que también me llamó mucho la atención de esas neuronas que se generan y que esas conexiones que se pueden hacer. Entonces, ¿cómo conectamos esto de la neurofisiología en el día a día? ¿Cómo ponemos a una persona que no es un genio a observar, conectar, trabajar con lo que nos pregunta la doctora Catalina? ¿Qué tanto se desarrolla el cerebro en el adulto y cómo estimular la memoria? Siempre. Hay una cosa que cuando usted genera habilidades, las habilidades rutinas mentales. Una rutina mental es, le voy a poner un ejemplo. Nosotros damos una charla sobre neurocotidianidad. ¿Qué hace bien usted o no cuando se levanta? Entonces, lo primero que usted hace cuando se levanta, debe tomarse un café con azúcar. Y con azúcar, no, el azúcar es pecado, el azúcar no es el malo del paseo del azúcar. El cerebro funciona con azúcar y oxígeno. Entonces, y el que pone el cerebro en ritmo de estimulación, inhibe la fosfodiesterasa, aumenta la funcionalidad del ATP. Entonces, usted viene con ondas lentas, se toma un café y queda en ritmo de concentración. Eso es una rutina. Si usted a la rutina desayuna y le mete energía al cerebro y hace una rutina mental de lo que nosotros llamamos el menú de inicio, porque la noche no se hizo para menú de inicio. Ningún computador hace un menú de inicio cuando está apagando, sino cuando está encendiendo. Entonces, decir, ¿qué voy a hacer hoy? Tengo que hacer esto antes de mirar el celular. ¿Qué voy a hacer aquí? Tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y cuando usted hace ese menú de rutina, el cerebro lo va volviendo automático y ya se vuelve inconsciente. Entonces, la parte especial es volver consciente lo inconsciente. Porque cuando usted está bañando, está pensando en el desayuno. Entonces, no se estrega. Eh, No sabe si se echó jabón o quedó con jabonada. ¿Por qué? Porque está pensando en el daño. Y cuando está desayunando, está pensando en el carro. Entonces, ¿qué pasa? Se le queda el maletín, coge la cartera que no es, coge el celular de otra persona, se lleva las llaves que no son. Y esas rutinas mentales se tienen que perfeccionar todos los días y las progresando. Lo otro, tratar de disminuir el lenguaje interior. El lenguaje interior lo llamamos también lenguaje basura, pensamiento basura. Se consume el 30% de la energía cerebral. Entonces usted pensando en su mamá, llámela. No piense en su mamá, llámela a ver cómo está. Deje de pensar en si la van a llamar de la DIAN, entonces llámela a DIAN. Sí, o si tiene una fotomulta, entonces métase, o sea, resuelva los problemas. Porque cuando usted Resuelva empieza a las cosas que resolver está problemas diciendo la grandes, loca, se le altera la memoria de trabajo. Y la resuelva las memoria cosas de que está trabajo es hablando una la loca memoria interna. inmediata. Sí. Por acá nos hacen muchos comentarios. Muchas gracias por la conferencia, que disfrutamos mucho. Bendita y hermosa conferencia, demasiado interesante. Muchísimas gracias. Que ojalá se repita, muy interesante. Genial su conferencia, doctor. Y además nos dicen que disfrutemos todos de nuestras locuras creativas. No hay ninguna otra pregunta. Nos parece muy, muy, muy interesante este tema Hay una de... cosa que es una cosa que es muy importante que les quede.
Cada vez que estén depresivos, produzcan. Cuando estén ansiosos, produzcan. Cuando estén angustiados, jueguen, porque el juego produce dopamina. Y la mayor creatividad de todos los genios han sido en etapas depresivas, de angustia o de estrés, Pero entonces, ¿qué tipo de juego? Porque no puede ser entonces el cualquiera, típico que tenemos, el típico que cualquiera. tenemos en el... Para entretenerse, ayuda mucho cuando uno está muy ansioso jugar un rato y después irse a lolear y tratar de descansar y cambiar de tema. La música conecta. Inclusive se ha demostrado que cuando la persona oye música de tonalidades bajas, el cerebro descansa, disminuye, aumenta morfinas naturales, estimula endocannabinoides y produce estimulación de sitios de placer. Entonces uno también tiene que buscar cuáles son las actividades que te hacen descansar el cerebro. Hay diferencia, por aquí preguntan si es música latina, música clásica o rock. Le voy a contar, los estudios se hicieron con dos canciones, con Claro de Luna, Richard Clayderman, y con una de Tchaikovsky, pero no quiere, y el autor que lo hace es de un libro de neurofisiología de un chino que tiene un libro espectacular, y él dice que el estudio que hizo, se hizo qué tipo de música, y que las ondas cerebrales de memoria son ondas lentas, y las ondas de concentración y de memoria son ondas rápidas. Él no puede decir que si el reggaetón produce o no produce, simplemente decir que la conectividad está en función de algo agradable. Busca otro tipo de conectividad, porque es que a usted la música la transporta. Si Entonces, usted se empieza si a a oír usted lo tango transporta, si y a su usted lo papá oía tango, me transporta, pone a llorar. si a usted lo transporta un reggaetón, está igual de bien que una música clásica. Desconectado, claro. De hecho, muchos de los clásicos que yo conozco un músico que es un violinista clásico que toca en la Sinfónica de Antioquia y en sus ratos libres toca en una orquesta rock. O sea, el cerebro Ah, musical es un cerebro que genial. para todo. Por acá dicen que reggaetón no. Todo eso es cultural. El cerebro que se adapta es superior. Ah, es verdad. También nos dice Paula Bustamante que para este tipo de cosas que estamos preguntando, pues como que qué hacemos para conectar y para mejorar la memoria, también el mindfulness. Sí, se ha demostrado que en resonancia magnética funcional equivale a música y alivia el dolor y conecta y mejora la memoria. Porque es que la memoria se poda. O sea, si usted no le pone atención a la memoria, muchas de las memorias que usted no utiliza, el cerebro las poda durante la noche. Por eso uno nunca se debe acostar mirando el televisor, la pantalla y el celular, porque la luz produce cortisol. El establecimiento de cortisol altera el patrón de sueño, engorda, aumenta el azúcar, predispone muchas cosas. Entonces uno nunca se debe acostar mirando la pantalla del televisor ni mirando luz. Con una luz incidente pones a leer. Listo, súper buen consejo. Y al último comentario de Juan Leonardo Romero que nos dice, no, que reggaetón, no, que hubiera pensado Leonardo. Pues le cuento que Leonardo utilizó minifalda cuando nadie, y todo el mundo pone en Americuán, como si Americuán fue la que inventó la minifalda. Le cuento que según la historia, Leonardo andaba en plena Florencia con una minifalda rosada. O sea, era gay. No era marica, Sí, era gay. sí, sí, sí. En esta época sería muy actual. Sí. Doc, muchísimas gracias, una conferencia espectacular. Nos abre la mente pues para pensar en que todas estas cosas que tiene nuestro cerebro pueden hacer que se potencien y que de pronto tengamos por ahí algún genio nosotros dormido que tenemos que cultivar. Ojalá que nos pueda Sí. acompañar en pronto en alguna conferencia tan nutritiva como esta y mucha admiración. Por acá todos dicen que muchas gracias. Un A abrazo. ustedes muchas gracias por la atención.